Muy buenos días a toda la familia de la fe. Un abrazo muy especial en esta mañana. Que tengan un feliz día. Ya estamos a 7 de enero del año 2021. Y bueno, en esta hora nuestro único anhelo y deseo es que usted que está allí en casa, que nos acompaña a la distancia, pueda recibir una palabra de parte de Dios. Este es un tiempo con Dios que nos hemos tomado para bendecirle, para acompañarle en este proceso y ayudarle a mirar a través de la palabra cómo Dios opera y tiene salidas que nos bendicen de manera especial. Así que en ese espíritu, una vez más, quiero no solo saludarlos, sino bendecirles en el nombre de Jesús. La paciencia de la araña, las tres redes, ha sido el tema de esta semana. Me bendijo en gran manera la primera palabra, cuando hablábamos acerca de esta extraordinaria criatura, esta creación de Dios que en un momento dado, diríamos, se convirtió en un ejemplo de sabiduría, una araña que, oye, siendo un animal tan pequeño, sabe construir sus redes, las redes más poderosas del mundo, poniéndolas estratégicamente para alcanzar sus objetivos, para cazar. Dijimos que en el orden del diseño del modelo de la araña, no solo la araña teje redes, también el diablo, dijimos, en el orden espiritual, que fue la primera red que vimos la semana anterior, el día martes. El hombre teje redes y Dios también teje redes. Esa es la dinámica del mensaje de estos días. Ahora, en el mensaje anterior hablamos de la capacidad de la araña para fabricar las redes más poderosas, más fuertes del mundo. También analizamos cómo ese ser, siendo tan diminuto como es la araña, tiene una capacidad asombrosa de esperar para ver caer la presa en la red. Es una capacidad innata de la araña. Ella no puede presupuestar en qué hora o a qué hora va a caer la presa. Sin embargo, tiene una paciencia extraordinaria. Y en estos días, haciendo el análisis del mensaje de esta semana, me ha bendecido mucho ver la diversidad de animalitos, las arañas, en todos los ámbitos. Y solo hacen una cosa: tejer redes para cazar. Ahora, con seguridad, esta pequeña criatura estuvo siendo observada por el hombre en el transcurso de la historia, a tal nivel que el hombre usó en algún punto el modelo del ingenio de la araña para fabricar redes, también sus propias redes. El hombre quería ser más efectivo en la caza, fabricó redes. Quería ser más efectivo en la pesca, igualmente fabricó redes, tomando como modelo, como prototipo, lo que veía hacer a la araña. Entonces, el hombre también tuvo que aprender a copiar su paciencia para optimizar sus resultados en la caza de presas que trajeran o que traigan alimentación a su casa, a su hogar. Esto en el caso nuestro. Solo que a medida que el hombre se fue desarrollando en el transcurso de la historia y el hombre empezó a desarrollarse como clanes familiares. Entonces notará usted que los clanes familiares fueron los primeros que crearon ese espíritu de confrontación contra otros clanes para hacerse al poder, para hacerse a las riquezas, para hacerse a las mejores tierras. Entonces, a medida que el hombre se desarrolló como familias, como clanes fuertes, como pueblos fuertes, como naciones fuertes, a medida que surgió la competencia por el poder, por las riquezas, el hombre empezó a tejer redes para cazar otros hombres, que es el tema de hoy. Vamos a trabajar la segunda red, el hombre cazando hombres. Entonces el hombre empezó a tejer redes de caza para cazar justamente otros hombres y para adjudicarse el poder, para tener la riqueza, el poder. Ahora, eso se ve en el mundo de los negocios. En el mundo de los negocios, como nunca hoy, son comunes las redes de trabajo, que son una estrategia que nos permite alcanzar mayor rendimiento en la gestión y alcanzar mayores recursos, alcanzar más rápido nuestras metas. Eso se hace dentro del marco de las redes estratégicas que se crean para ser más efectivos. Y eso, dentro de ese marco laboral,
Es extraordinario porque y la pregunta es, ¿no queremos alcanzar mejores resultados rápidamente? Y se crean los lazos, las redes de trabajo, las redes que fortalecen el trabajo y sí, de verdad se obtienen mejores resultados. Ahora, ¿de dónde viene ese ingenio? ¿De dónde se tomó el modelo? Se tomó de la red de la araña, que nos enseñó que uniendo hilos, formando redes muy fuertes, podemos ampliar nuestro marco, nuestro rango de posibilidades para alcanzar un objetivo. Eso se está viendo sobre todo hoy día en lo que se llama la mercadotecnia de redes de trabajo, lo que se llama las famosas pirámides de trabajo, donde uno gana dos, donde dos ganan cuatro y etcétera, y se hace mucho más efectivo el alcanzar un objetivo, alcanzar una meta. Ahora, el tema al que quiero llegar es que quiero demostrar que todos los que estamos en la tierra, hombres en cualquier lugar de la tierra, nosotros somos cazadores. Pues cazamos oportunidades, cazamos trabajos, cazamos recursos, cazamos seres humanos en el proceso con el propósito de alcanzar nuestras metas individuales, nuestras metas personales. Y en ese sentido hay gente que realmente son especialistas en cazar con sus redes. Y sin importar quién sea la víctima, van por la vida tejiendo sus redes, haciendo desastres en el proceso. Nos vamos a encontrar con gente que solo piensa en alcanzar sus metas, no importa a quién le hagan daño o a quién afecten en el proceso. Por ello es que vemos gente que día a día sale al mundo, sale con una sola visión, alcanzar la visión, alcanzar, cumplir su misión. ¿Y qué llevan en la mano? ¿Qué llevan en la mano realmente? Llevan una red y están cazando todo el tiempo. Cazan gente y cazando gente tenemos la idea de que al cazar gente, al tener gente, al atraparlo en nuestra estrategia, entonces tenemos la oportunidad de obtener alguna ganancia, la oportunidad de escalar en el ámbito del poder, o solamente cazan para continuar sobreviviendo. Mucha gente simplemente sale todos los días a la calle cazando a alguien para poder seguir sobreviviendo, porque como la araña, algunos dirán, el que no caza, no come. Si la araña no caza, si no lanza la red y es efectivo, no va a comer. Ahora, el tema es que en ese marco negativo de caza de hombres, que cazan hombres, también tenemos lamentablemente al pueblo de Dios. Y esto no es de ahora, siempre ha sido así. O sea, el pueblo de Dios también a veces se especializa usando sus redes en cazar otros hombres con el propósito de obtener alguna ganancia personal. Y ojo con el tema, porque esto no tiene nada que ver con usted, sino con el que está a su lado. Esto le puede tocar esta mañana, porque si hay algo que Dios espera es que usted y yo nos volvamos expertos cazadores, pero dentro del marco de Dios. Entonces dije, dentro del campo del pueblo de Dios, siempre ha habido cazadores, e incluso cazadores malos. Cazadores que, oye, incluso usan a Dios como estrategia, como carnada, para atraer una víctima. Entonces te hablan bonito de Dios, te hablan de Dios, pero al final por debajo traen la espada, por debajo traen, o más bien están preparando la red para lanzarla. Y eso se ha visto durante mucho tiempo, no en nuestra iglesia, en muchos otros lugares, en muchas otras personas, pero siempre se ha observado eso. A Jeremías, Dios le hablaba a Jeremías en Jeremías 5:26, dice de la siguiente manera, hablándole a su generación, Jeremías decía, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Nota algo, dentro de mi pueblo fueron hallados, ¿qué? Impíos. Que echaron como quien, dice, echaban como quien pone lazos, perdón, acechaban como quien pone lazos y pusieron trampas para cazar hombres. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampas para cazar hombres. Ahora dice el verso 27 del capítulo 5 de Jeremías, como jaula llena de pájaros. Nota que esos son cazadores expertos. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron
la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Y Dios dice, no castigaré yo esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Nota algo. ¿Qué es lo que está hecho espantoso y feo en la tierra? Que los profetas incluso se pusieron de acuerdo con los cazadores para seguir cazando almas. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Esta es una queja de Dios a la generación de Jeremías, que eran expertos cazadores, pero usaban, diríamos de manera incorrecta, las redes para hacer el mal. O sea, planificaban el mal, trabajaban en el mal y solo procuraban alcanzar el mal que habían planificado. Ahora, en este punto del mensaje yo hago una pregunta. ¿Para qué escogió el Señor a Israel? Y estoy hablando de la nación de Israel como pueblo. ¿Para qué escogió el Señor a Israel en la tierra? No fue para hacer luz a las naciones. La Biblia dice que el Señor escogió a Israel para que Israel fuera luz a las naciones, para ser un pueblo especial de gente santa, que fuera por el mundo con la red de Dios, pero ganando almas para el reino de Dios, no para sí mismos. Sin embargo, cuando una israelita, como en el tema de Jeremías, usaban sus redes, sus astucias, hablaban bonito de Dios, pero por debajo llevaban el puñal, o por debajo o tenían preparada la red para cazar a sus víctimas, el pueblo de Israel, que fue llamado para hacer luz a las naciones, para hacer luz al mundo, para mostrarle al mundo el Dios de Israel, que realmente es el que transforma la vida del hombre. Sin embargo, dijimos, el pueblo de Israel se llenó de gente impía, que hablaba bonito de Dios, pero su conducta era incorrecta. Y sin embargo, dije, cuando un israelita, entre comillas, cruzaba el mundo entero para ganarse un gentil, o sea, cuando un judío, cuando un israelita decía, yo quiero que aquel hombre conozca del Dios de Israel, e iban y se ganaban a ese gentil, se ganaban a ese impío para Dios, para su fe, y lo convertían en un prosélito. Un prosélito era un gentil convertido a la religión judaica, y lo convertían en un prosélito. Dice la palabra que el Señor a su generación, ya no es la generación de Jeremías, es la generación de Jesús. El Señor Jesús, en palabras más, palabras menos, a esa generación le decía, mire, ustedes corren el mundo entero, van y buscan un prosélito, buscan a un impío, lo convierten, lo hacen un prosélito, y una vez lo ganan, una vez lo alcanzan y lo meten en su templo, lo hacen 2 veces más hijos del infierno de lo que eran antes. Wow. Mateo 23:15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, para convertir a un impío a la fe judía. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Nota algo. ¿Sabe usted qué estaba diciendo el Señor? Que aquellos, entre paréntesis, servidores de Dios, aquellos judíos que iban y buscaban un impío para ganarlo, aquellos entre comillas, servidores de Dios que usaban redes de caza para atrapar gente para Dios, en vez de salvarlos, los condenaban 2 veces. Es como que usted y yo vayamos y nos ganemos a alguien para Cristo, y cuando no conocía a Cristo, pues estaba condenado, pero una vez le compartimos del Señor, lo hagamos 2 veces más hijo del infierno. Eso era lo que pasaba en el tiempo de Jesús. Porque las estrategias que tejían los contemporáneos de Jesús para hacer su trabajo, escúcheme, eran muy diferentes al testimonio que ellos daban como creyentes. Entonces, en otras palabras, un judío se ganaba a un impío para Cristo, para Dios, para su religión judaica, pero su conducta después, posteriormente, corrompía más a esa persona de lo que estaba corrompida cuando no conocía al Señor. Porque cuando uno no conoce al Señor, pues diríamos uno se conduce de manera incorrecta, de manera normal. Pero cuando aquellos que se nos acercan ven que nosotros estamos perdidos, pueden llegar a pensar que esa es una norma o que esa es una forma de vida correcta, y resulta que lo que hacemos es ganar a alguien y por nuestra conducta le estamos mostrándonos el camino al cielo, sino el camino al infierno.
Ese es un tema complejo o difícil. Y yo aquí quiero agregar algo. ¿Sabe usted qué es hacer una cosa como esa? Que el Señor le diga a su generación que en apariencia servían a Dios, que realmente estaban sirviendo a la causa del otro, que estaban sirviendo a la causa del diablo. Por ello fue que no fue fácil para el Señor cambiar la mente de sus discípulos para que ellos mudaran esos patrones incorrectos de vida. Porque esa era parte dinámica de la historia del pueblo de Dios, de la nación de Israel. Amados, cuando el Señor compara el reino de Dios con una red que es lanzada y que atrapa de todo tipo de peces, está usando el contexto de la araña que caza. El Señor compara el reino de Dios con una red de caza que cuando es lanzada atrapa todo tipo de peces. El Señor allí estaba usando la estrategia de la araña, que fue la estrategia que imitaron los pescadores en el tiempo pasado y que Jesús le dice a los creyentes: ustedes cuando van por el mundo van a lanzar redes, ustedes van a lanzar redes para que puedan amplificar su posibilidad de caza. Van a hacer un trabajo donde van a cazar multitudes para Dios, van a lanzar las redes. Pero usted sabe que fue modificarle la mente a estos discípulos de Jesús, que ellos veían seguir a Jesús como una ganancia personal. Fue difícil cambiar esa mentalidad. Jesús le dijo: ustedes van a ir, van a lanzar redes, y cuando lancen redes amplificarán las posibilidades de caza. Van a ser mucho más efectivos si lanzan redes. El tema es que cuando los creyentes lanzan sus redes para atrapar, entre comillas, una presa para el reino de Dios con el mensaje de la palabra, no lo hace con el propósito de convertirlo en un trofeo personal. Yo he visto a mucha gente que cuando se ganan a alguien se vuelven dueños de esa persona. Se vuelven dueños. Esa alma es mía. Esa alma no es mía. Ni es su trofeo, ni mucho menos es su alimento. A muchos, yo recuerdo tanto que me decía alguien en una ocasión: pastor, yo siento que yo lo que tengo es un llamado para trabajar con empresarios. Lo que pasa es que él estaba buscando dentro del contexto de la iglesia una oportunidad de hacer negocios usando los elementos de la iglesia para trabajar con empresarios y poder desarrollar sus propios proyectos. Pero no es que estaba interesado en el alma de los empresarios, estaba interesado en otras cosas de los empresarios. Y yo creo que usted sabe cuál es el tema. Entonces nota algo: el propósito de que usted y yo lancemos la red y nos ganemos a alguien no sea convertirlo en un trofeo personal, ni mucho menos convertirlo en alimento, en casa, que traiga alimento a mi casa. No. Nosotros vamos por el mundo lanzando redes, literalmente lanzando redes con el mensaje de Cristo, con el propósito de dar vida. Lanzamos redes para sacar justamente a la gente que está cautiva en las redes del enemigo y así poder meterlos con el mensaje de Cristo en el reino de Cristo, en el reino de Dios, un reino que da vida, un reino que produce cambio, un reino que produce bendición. Esa es la intención que Dios tiene con usted y conmigo como lanzadores de redes, porque quiero agregar algo. El diablo solo lanza redes satánicas. Dios solo lanza redes divinas para salvar. Pero usted y yo fungimos a veces o del lado del diablo cuando hacemos las cosas de manera incorrecta y lanzamos redes de manera incorrecta y nos volvemos estrategas solo persiguiendo nuestros sueños, o también podemos hacerlo como cuando Dios lanza redes para salvar. Tenemos la opción: cazamos hombres, o más bien vamos por hombres, vamos por la vida de la gente, y podemos hacerlo de dos maneras: sirviendo a los intereses del enemigo, o sirviendo a los intereses de Dios, o sirviendo a los intereses nuestros. El tema es que si trabajas con los intereses del enemigo, perderás. Si trabajas solo en función de tus propios intereses, también perderás. Pero si te alías, si te unes con el Dios que lanza redes para salvar, tendrás recompensa y tendrás bendición. ¿Qué puedo agregar allí? Es que el tema no es fácil, el tema es complejo. El tema complejo en este asunto es que si cazas almas para Dios, si cazas almas para bendición de las almas, eso bendecirá la obra de Dios y tú tendrás tu recompensa por ello. Pero si nos acontece lo que pasaba con los judíos del tiempo de Jesús, oye,
que cruzaban el mundo entero, cruzaban el mar para ganarse un alma, y una vez hecho esto, por una mala enseñanza, por un mal testimonio, por una mala conducta, los hacían 2 veces más hijos del infierno. Entonces tenemos problemas, porque creyendo que estamos usando las redes de Dios para salvar vidas, estamos usando las redes del diablo y no lo sabemos. En ese sentido, hace un tiempo atrás me tocó sentarme con alguien que me tocó decirle, mire, ganas mucha gente para Dios y de verdad eres un experto en testificar de Cristo. Pero yo noto que cada persona que tú ganas para Dios, después se aparta. Y después de que se aparta, después de que ha caminado un tiempo contigo, después de que se aparta, se vuelven irreconciliables con el Evangelio. Yo creo que tú les estás dando un doble mensaje. El mensaje cuando los ganas y el mensaje cuando empiezan a convivir contigo y nota que tú tienes otros intereses realmente. Eso es fuerte, ¿o yo? Entonces, muchas veces podemos pensar que estamos lanzando las redes de Dios, que estamos ganando almas para Dios, cuando lo estamos haciendo es para el otro lado. Y les quiero dar un ejemplo puntual, bíblico. Pablo el apóstol, pero no cuando era Pablo el apóstol, sino cuando era Saulo el perseguidor. Saulo, el perseguidor de la iglesia, él creía que persiguiendo a la iglesia servía a los intereses de Dios. Ponle cuidado, Saulo está convencido que haciendo lo que hacía, perseguir la iglesia, perseguir la obra del Señor, él creía que estaba sirviendo a Dios, pero la verdad, a los intereses de quien estaba sirviendo. Él estaba convencido que lo que hacía era para Dios, pero realmente ¿para quién lo estaba haciendo? ¿Con su persecución salvaba a alguien? ¿Con su retórica religiosa Saulo, salvaba a alguien? ¿Con su odio religioso rescataba a alguien para Dios realmente? Él pensaba que sí, pero de ninguna manera Pablo no hacía eso. Al contrario, Pablo estaba trabajando para el lado opuesto, donde pensaba que él no estaba sirviendo. Él pensaba que servía a Dios, servía a los intereses del enemigo. Él creía que no servía a los intereses del enemigo, que estaba sirviendo a Dios cuando realmente estaba trabajando para el equipo equivocado. Entonces Pablo, escúcheme, en ninguna manera pudo hacer el trabajo que pensaba. Estaba haciendo justamente el trabajo que pensó que no estaba haciendo para el enemigo. Sin embargo, cuando uno mira la vida de Pablo, hay algo en favor de Pablo, ¿sabe? Dije, él hacía todo eso por física ignorancia espiritual. Estaba apasionado, quería servir a Dios en verdad, pero él no sabía que cada vez que lanzaba sus redes, él lo que hacía era traer muerte y destrucción, espiritualmente hablando. Por eso, una vez Saulo se convierte en Pablo, por ello es que Pablo una vez, o más bien Saulo se convierte en Pablo, una vez Pablo conoce al Señor, camino a Damasco, una vez que él descubre, escuche, que él estaba sirviendo a los intereses del diablo y no a los intereses de Dios, que él era un cazador que usaba las redes del diablo. Este hombre, al principio perseguidor, pero posteriormente un hombre maravilloso, que se dispuso en las manos de Dios, este hombre se convirtió entonces en un experto en lanzar las redes para Dios. En tomar las redes de Dios y hacerlo tan legítimamente, tan correctamente, que se convirtió en el prototipo del verdadero cazador, entre comillas, que cuando piensa en las vidas de la gente, solo piensa en su salvación, en su restauración, en su transformación, en su sanidad, en su liberación. Algo especial había en la vida de Pablo, que nos habla a nosotros hoy. Hay algo especial en la vida de Pablo que a usted y a mí nos habla. Pablo corría el mundo entero. Si fuera necesario, él cruzaba mares para ganar un alma. Pero una vez ganaba esa alma, oye, él no hacía como antes, que lo hacía 2 veces más hijo del infierno. No. Pablo iba y ganaba un alma. Y Pablo se propuso, escúcheme,
en no permitir que sus redes volvieran a atrapar almas para Dios y después lanzarlas al infierno, no, sino almas para Dios que pudieran trascender sobrenaturalmente, que pudieran crecer, que pudieran madurar, que pudieran prosperar, que pudieran desarrollarse en su vida. Escúcheme, por eso es que Pablo, una vez se convierte a Cristo, se vuelve en un experto lanzador de redes. Y cuando gana almas, Pablo lo que ganaba lo guardaba con pasión para Dios, con celo. Por ello era que Pablo usaba en su palabra el mensaje correcto del Evangelio. Pablo no usaba, escúcheme, otro mensaje para ganar almas para Cristo. Por ejemplo, Pablo no atraía a las multitudes diciendo, les tengo una conferencia acerca de cómo prosperar, y una vez terminaba la conferencia de cómo prosperar, le decía, ¿cuántos quieren recibir al Señor? No, Pablo usaba el mensaje correspondiente, el mensaje de salvación, que pudiera sacar a las almas del pecado y de la muerte. Pablo usaba el mensaje correcto del Evangelio, sin distorsiones. También Pablo manifestaba el testimonio correcto a través de su propia vida. Pues Pablo siempre mantenía una conducta correcta, una conducta irreprochable, a fin de que nadie que hubiera conocido la palabra por la boca suya tropezara en el camino y se regresara atrás por ver en Pablo una mala conducta. Pablo se guardaba, que no solo lanzaba la red, él lanzaba la red con el mensaje correcto, pero también tenía la conducta correcta, el comportamiento correcto, a fin de que aquellas personas que caían en la red de la palabra por el poder de Jesucristo tuvieran diríamos el modelo que pudieran imitar, que les permitiera caminar en salvación. Mire estos pasajes bíblicos que a mí me parece que hablan extraordinariamente bien de Pablo, el lanzador de redes de Dios, que vivía y que se ocupaba, escúcheme, en una sola cosa, en que lo que él ganaba no sufriera tropiezo en el camino. O sea, él no quería poner tropiezo en la vida de nadie en el camino. Por eso es que usted va a encontrar que cuando Pablo habla a la iglesia de Éfeso en Hechos 20:33 y se está despidiendo de ellos, y él les dice, mire, ya no nos vamos a volver a ver más. Es más, Pablo ya sabía que de ese viaje que él iba a tener hacia Roma, él no regresaría vivo. Pablo le dice, no, me voy a apartar de ustedes, pero sigan haciendo la obra de Dios, aunque sé que una vez yo salga va a entrar gente mala, con las redes incorrectas, y va a traer el mensaje incorrecto y van a hacer mercadería de ustedes. Y entonces Pablo decía, quiero que en la medida en que ustedes a partir de ahora sigan haciendo la tarea, recuerden que yo, capítulo 20, verso 33, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. O sea, en ningún momento conviertan el evangelio o el mensaje de la palabra en un negocio personal. Yo no he codiciado ni plata, ni oro de nadie, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me han servido, para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido para trabajar. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Sin embargo, encontramos una vez más que hoy día la gente, una vez más, lanza la red. ¿Cómo le encanta lanzar las redes a la gente cuando dice, wow, esta persona es bien importante? Si se convirtiera al Señor, sé que sería bendición para mí o favorable. Cuídese de eso. Cuide su corazón de eso. Cuídese de ver otra cosa que no sea la vida, la transformación y la salvación de esas personas a las que nosotros queremos ganar para Dios. Pablo no solo era no codicioso, guardaba su testimonio a fin de que nadie le fuera a decir, tú predicas el evangelio por ganancia, por dinero. Pablo no solo se cuidaba de eso, sino que en su conducta Pablo era impecable. En 2 Corintios 1:12 Pablo decía, porque mi gloria es esta, el testimonio de mi conciencia, que con sencillez y sinceridad de corazón, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido
en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo decía, mire, yo tengo mi conciencia limpia de que hice mi trabajo con ustedes y cuando lancé la red y los gané para Dios, yo tenía una sola cosa en mente: guardar mi vida, guardar mi conducta, guardar mi testimonio a fin de que ustedes pudieran ver en mí un modelo a imitar para poder convertirse en una bendición. Por eso es que 1 Corintios, una vez más, 11:1 dice, Pablo hablándole a su generación le decía, sed imitadores de mí, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Cristo es un experto cazador, Cristo es un experto pescador, Cristo es un experto en lanzar sus redes de amor en la vida de gente que está cautiva en las manos del diablo, y Cristo, diríamos, es el modelo que debemos seguir. ¿Qué buscaba Cristo en la vida de la gente? Su salvación. ¿Qué buscaba Cristo en la vida de la gente? La transformación de su vida, de su mente, de su carácter, de su corazón, de su presente y de su futuro. Cristo buscaba la transformación en la gente. Por eso Pablo, imitando a Cristo, decía, mírenme a mí, mírenme a mí. Es más, en Filipenses 3:17 él agrega, hermanos, sed imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen, o sea, como yo me conduzco, miren a los que también se conducen de igual manera, teniendo el ejemplo que tenéis delante de vosotros. Porque por ahí andan muchos que son cazadores de otro tipo. Porque por ahí andan muchos de los que dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su propio vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, solo son cazadores temporales, de cosas temporales, de cosas que se van a quedar. Se olvidan de que esto es una vida pasajera, que tenemos una vida eterna que vale la pena no solo guardar, sino mientras que caminamos en la tierra, procurar que otros que están atrapados en las redes del enemigo salgan de esa condición, entren al reino de Dios y los podamos transformar en gente bendecida y salva. Pablo dice, hay gente que está dentro del cuerpo, que pertenecen a la iglesia, cuyo Dios es el vientre. Solo piensan en lo que comen y en lo que se ponen, pero no tienen en mente por qué están aquí. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Por qué soy un cristiano que todavía camina en el mundo? Somos cristianos y caminamos en el mundo porque hay un mundo que salvar. Hay que lanzar las redes de la misericordia, las redes del amor, las redes del evangelio y cazar multitudes. Entonces dice Pablo, yo en eso me he ocupado. Sin embargo, en el contexto de la iglesia hay muchos que todavía cazan temporalmente. Cazan lo temporal. Solo se fijan en lo terrenal. Pero Pablo dice en el capítulo 3, verso 20, pero yo quiero recordarles que esta ciudadanía que tenemos acá, venezolana, colombiana, americana, chilena, argentina, de donde usted sea, esta ciudadanía que tenemos es temporal, mas nosotros tenemos una ciudadanía en Cristo Jesús que está en los cielos, de donde esperamos también al Señor, al Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder del cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo estaba diciendo en palabras sencillas, nosotros enfocamos nuestra visión en lo que realmente es importante, la eternidad. Esta temporalidad se va a concluir, se va a terminar con usted y conmigo en algún momento. Espero que para eso falte mucho tiempo. Pero estamos conscientes de que vivimos en un mundo temporal. No se ocupe solo de las cosas temporales, ocúpese de las cosas eternas. No atesore solo para lo temporal, atesore para lo eterno. Trabaje en función de ello. Trabaje sabiendo que nuestra ciudadanía es celestial. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial, una ciudadanía eterna, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para convertirlo en un cuerpo semejante al suyo. Un cuerpo semejante al suyo. Él dice, ocúpense de eso. Lo que estoy tratando de decir en este mensaje, en estos días, es que somos cazadores. Somos cazadores innatos. Llevamos las redes por doquier. Pregunto, ¿qué redes lleva? ¿Lanza redes para cazar almas para Dios o para el diablo? ¿Lanza redes para obtener beneficio personal
o el de las personas a las que tú estás buscando. Somos cazadores. Y lo que espero yo es que llevemos las redes de Dios por todas partes. Solo que en el proceso asegúrese que cuando lances la red, estás lanzando la red de Dios. No la del diablo, no la personal, no, la de Dios. No la del diablo, no la personal, sino la de Dios. Que cuando Dios gana a una persona, escúcheme, Él no quiere perderla. Él quiere que esa persona sea guardada hasta el final. Guárdese de tener un mal testimonio, una mala actitud. En ese sentido, yo aprendí un principio hace muchos años y lo he mantenido hasta el día de hoy. No hago negocios con hermanos de la iglesia, guárdame el Señor, y menos con gente que yo he ganado para Dios. No lo hago por una sencilla razón. Una discrepancia en una negociación incorrecta puede hacer perder a una persona para Dios. Yo prefiero hacer negocios mientras tanto hasta que observo la madurez o hasta que yo estoy seguro de que lo que voy a hacer se va a cumplir en palabra, en propósito. Entonces cuando estoy seguro lo hago. Mientras tanto no lo hago. Hay gente que, escúcheme, yo he preferido perder dinero que perder gente, perder almas. Y en ese sentido espero que yo me haga entender esta mañana qué redes usamos a diario cuando cazamos, cuando lanzamos las redes en el mundo, cuando nos relacionamos con la gente. ¿Sabe que Pablo tenía la estrategia y la paciencia de la araña? Volviendo a Pablo. Pablo tenía la estrategia y la paciencia de la araña en el día a día. Él se levantaba y estaba tejiendo una red de pesca, una red de caza, buscando vidas que no conocieran a Dios, y su estrategia era alcanzarlos no importa dónde estuviera. Y cuando él lo hacía, escúcheme, lo hacía para Dios. Él tejía magistralmente la red con su propia vida, con su propio lenguaje, con su propio testimonio. Y cuando lanzaba las redes hacia los perdidos, lo hacía no solo con la sabiduría de Dios para ganarlos, sino con la sabiduría de Dios para mantenerlos dentro de la red, para mantenerlos dentro del reino de Dios, a fin de que aquellos que él alcanzaba para Dios no se perdieran. Y luego Pablo se ocupaba en tratarlos con mucho cuidado y esmero, a fin de que nadie se perdiera. Pablo era un experto cazador. Pablo era un experto lanzador de redes, pero lo hacía para Dios. Lo hacía procurando que la obra de Dios se extendiera en todos los lugares de la tierra. ¿Sabe que esta parte me parece extraordinaria de Pablo? 1 Corintios 9:20. Pablo decía, mire, yo voy por el mundo y yo me mimetizo. La palabra me mimetizo, me camuflo. O más bien, asumo la forma del ambiente donde estoy con el propósito de ganar a alguien para Dios. Él decía, mire, me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos. Este es un estratega. Pablo, cuando estaba entre los judíos, en un momento dado hablaba en sus términos hasta que lograba meter el mensaje de la cruz, hasta que lograba meter el mensaje de Cristo. Y él decía, cuando yo estoy con los judíos, no es que yo ando cambiando de colores ni de mensaje, no. Yo mientras camino con los judíos, en algún momento asumo la postura de un judío a fin de poderlos ganar, de que tengan confianza y poderlos ganar. A los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, sino como sujeto, dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, o sea, a los judíos, a los que están sin ley, a los impíos, como si yo estuviera sin ley, no andando yo sin ley, no andando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe con él. En otras palabras, Pablo el apóstol decía, yo aprendí a ser un buen cazador. Cuando estoy frente a alguien, procuro por todos medios que el testimonio que dé sea el correcto y me adapto a las circunstancias, al judío, al impío, al débil, al fuerte. Y cuando estoy frente a ellos tengo una sola intención, cazarlos para Dios, alcanzarlos para Cristo. Pero una vez los alcanzo,
procuro que no vean tropiezo a través de mi vida y de mi conducta, que no vean un testimonio incorrecto que los haga apartar del mensaje que en el principio abrazaron. Hay una verdad indiscutible para usted y para mí, amados. Somos lanzadores de redes, somos cazadores. Solo que en esta mañana es mi oración que cada vez que usted y yo salimos al mundo, a la vida, tengamos la visión de Pablo, la visión de Cristo. Ganar almas, afectar vidas. Y que las almas que ganamos no encuentren tropiezo en nuestra vida, ni por palabra, ni por gesto, ni por conductas, ni por actuaciones incorrectas. No, que las personas se puedan mantener metidas allí en la red de Dios hasta el final de sus vidas. Que logremos nuestro propósito, que es la salvación de aquellos que no conocen al Señor. Jesús, hablándole a los discípulos, aquellos que estaba formando, les dijo: el reino de los cielos es una red, es semejante a una red. Usted puede entenderlo. El reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar. Ese tiene la figura y el prototipo de la red de la araña para cazar y expandir o crecer exponencialmente las posibilidades de cazar. Esa red se lanza en el mar y recoge de toda clase de peces. Y una vez llena esa red, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Cuando usted y yo terminemos el proceso de la vida, de aquello que usted y yo recogimos y pescamos y lanzamos las redes, dice el pasaje, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, usted y yo lanzamos las redes, procuremos que cuando venga el momento en que Dios va a recoger su cosecha, de lo que usted y yo sembramos sea cosecha para Dios, sea de bendición para Dios. Que usted y yo hayamos usado las redes para Dios, para salvar vidas, para transformar vidas. Esa es mi oración en esta mañana. Usted todos los días se levanta y tendrá con alguien con quien encontrarse. Al menos dígale: Dios te bendiga. Tendrá con alguien con quien relacionarse. Al menos dígale: Dios te ama, pero en el espíritu correcto. Y una vez le digas eso, escúcheme, no maquines por dentro qué beneficio puedes tener si esa persona realmente se convierte al Señor. El único beneficio es que esa persona conozca a Dios, crezca espiritualmente, se desarrolla espiritualmente y se convierte en una bendición en la obra del Señor. Mientras tanto, usted y yo seguimos lanzando redes día a día. Y espero que, así como la araña es experta en tejer redes y tiene paciencia hasta que caiga la presa, así igualmente usted y yo en el campo espiritual oremos por gente que tiene dificultades para conocer a Cristo, y oremos y tengamos paciencia hasta que el Señor los haga caer en las redes del amor de Cristo, que cuando caemos en esas redes se vuelven deleitosos los lazos con los que Dios nos atrae y nos acerca a Él. Yo los bendigo desde Barquisimeto. Usted me está viendo este mensaje por casualidad. Y yo le pido en el nombre de Jesús que usted allí a la distancia, donde quiera que esté, pase por un momento, un tiempito de oración conmigo, un momento de oración, un pequeño instante de oración. Y le pidamos a Dios que queremos ser verdaderos lanzadores de redes, queremos cazar para Dios, queremos buscar almas para Cristo. Jesús, cuando enviaba a sus discípulos, los enviaba literalmente como cazadores. Salgan, vayan y busquen, toquen puertas, hablen con la gente. Cuando les prediquen la palabra, anúncieles que el reino de los cielos ha llegado. Y ellos salían y hacían la tarea. Y cuando llegaban a las casas, transmitían el mensaje. Si había algún enfermo, lo sanaban. Si había algún endemoniado, lo liberaban. Si había algún muerto, lo resucitaban. Esa era la dinámica de los cazadores que el Señor envió. Y cuando regresó, los discípulos dijeron: Señor, fuimos, hicimos la tarea y logramos vidas, cazamos hombres para Dios. Y entonces Jesús dijo: yo veía cuando ustedes salieron justamente eso, que cuando avanzaban y lanzaban las redes, el reino de las tinieblas empezaba a retroceder. Que eso se dé en nuestra vida en este tiempo, en el nombre de Jesús. Conviértete en un cazador y guárdate de cazar para el lado contrario. Conviértete en una bendición en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de Armando Díaz, Josixnel Pérez, Olmari Leiva, le bendigo. A Francisco Alvarado, Johanna
¿qué más le digo? Galarza, Gloria Barreto, Mónica Mujica, José Leone, Soraya Mateus, Johan Padrón, Rafael Llanes, Julio César Calimeño, allí en Tunja, Jenny Mena, Elena Rivero, Irene García Moreno, David Carrascosa, etc. Escúcheme, amado, usted que está allí en casa, les bendigo. Usted que nos han seguido esta mañana, les bendigo. Quiero terminar con una pequeña oración por usted y por las personas que están enfermas del COVID. Padre, yo bendigo la vida de cada hermano que está a la distancia en el nombre de Jesús. Pido porque tu palabra los alcance. Y pido en el nombre de Jesús que no solo tu palabra nos alcance, sino que provoque un cambio significativo en nuestra vida. Señor, que dejemos de buscar almas que nos convengan. No, Señor, que busquemos almas que Dios quiere que pertenezcan a su reino, de todo tipo, de toda especie. Que cuando tú regreses por nosotros, Señor, esas almas sean arrebatadas al cielo de Dios y no que se pierdan. Señor, guárdanos de hacer lo incorrecto en el camino. Guárdanos de dar un doble mensaje, de cazar almas con un lenguaje religioso, pero a destruir la vida de la gente con las conductas incorrectas. Diga, Señor, guárdame. Quiero ser un verdadero pescador de hombres, un verdadero pescador de seres humanos, que cuando lanzo las redes tengo una sola cosa en mente: salvación y vida de los que están apartados, salvación y vida de los que están perdidos. Diga, Señor, conviérteme en un testimonio para otros, que cuando me observen, cuando me miren, ellos puedan decir verdaderamente: vale la pena seguir a Jesús porque tú reflejas a Jesús. Porque en tu vida y en tu comportamiento reflejas a Jesús. Porque en tu crecimiento personal reflejas a Jesús. Porque en tu madurez reflejas a Jesús. Porque en tu nivel de crecimiento económico también reflejas la gracia y la misericordia de Jesús. Dígale, Señor, yo bendigo la vida de cada persona que yo he alcanzado para Cristo. Te pido, Señor, que si en algún momento, diga, una actitud incorrecta de parte mía ha confundido a alguien, Señor, yo pueda rectificar en el nombre de Jesús. Señor, diga, soy un cazador, llevo la red del reino de Dios, voy extendiendo el reino de Cristo hasta los últimos rincones de la tierra. Permíteme en el ambiente de trabajo donde yo estoy hacer mi trabajo, ganar almas para Cristo, cazarlos para Dios, llevarlos al conocimiento de la verdad y darles el testimonio correcto para que puedan mantenerse firmes en el proceso de la vida. Dígale, Padre, gracias en esta mañana en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Dígale, gracias, Dios. Diga, yo quiero seguir siendo un buen cazador, tejer muy bien mis redes como Pablo, hacerme a los unos una cosa para ganarlos, hacerme a otros otra cosa para ganarlos, con tal de que los ganemos para Dios. Diga, Señor, y los metamos en su reino. Diga, Señor, yo quiero ser un estratega cazador, tener paciencia en el proceso, en el nombre de Jesús, hasta ver lleno el reino de Dios de almas que conozcan a Cristo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Así que en ese espíritu salga hoy. Empieza el año con una mentalidad de consagración, de santidad y restitución. Empieza un año, el año 2021, con ese espíritu: Señor, voy a mejorar, voy a cambiar de redes, dirán algunos. Estoy cazando para la fuente incorrecta, o para la persona incorrecta, o para el espíritu incorrecto. Diga, Señor, yo quiero en el nombre de Jesús mantenerme allí hasta el final de la vida, haciendo trabajo para Dios como Pablo, que hasta el último día lanzó la red, hasta el último instante de su vida lanzó la red para atraer almas para Cristo, para salvar vidas para Dios. Así que le bendigo, un abrazo grande, salgan por las calles, trabajen con la gente, prediquen el evangelio, salven vidas, den un extraordinario testimonio de Cristo y que esas vidas que ganamos se mantengan fieles para Dios hasta el final. Los bendigo desde Barquisimeto, un abrazo grande para todos. Nos vemos el día sábado a las 10 de la mañana, hora venezolana, 9 horas de Colombia. Un abrazo grande para todos.